Probablemente al escuchar hablar del pavo, lo que llegue a tu mente sea tu cena navideña o el Día de Acción de Gracias. Pero existen también muchas cosas interesantes sobre este animalito, cuando puede vivir libre y feliz fuera de los platos. Y hoy te contaremos algunas de ellas. Los pavos disfrutan de la música y a veces incluso trinan. Los jóvenes son muy unidos a sus padres. En la naturaleza, las crías normalmente permanecen con sus madres durante los primeros 5 meses de vida. Son súper sociables y cariñosos. Los pavos crean amistades duraderas. Algunas personas creen que los pavos no pueden volar, pero ellos son aves fuertes y se sabe que los silvestres pueden volar a velocidades de 88 a 97 kilómetros por hora en distancias cortas y pueden correr a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Y aunque pasan la mayor parte del tiempo en tierra, cuando llega la hora de dormir, vuelan a los árboles debido a que los pavos no pueden ver de noche y para protegerse de los depredadores se posan en los árboles al atardecer y vuelven a bajar al amanecer. Desafortunadamente, este no es el caso de los pavos domésticos. Ellos son hacinados en oscuros cobertizos, saturados de drogas y antibióticos, y sus gargantas son cortadas para convertirse en el centro de mesa para las fiestas. Son engordados hasta pesar casi el doble de un pavo silvestre. Por esta razón, los pavos criados no pueden volar. Se estima que aproximadamente 46 millones de pavos son consumidos durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los pavos son omnívoros, se alimentan de semillas, frutos, hojas, insectos, caracoles, pequeños roedores y anfibios. En cautiverio, son normalmente alimentados con mezclas de granos y cereales. Uno de los datos más sorprendentes sobre los pavos es que tienen una visión 3 veces mejor que la de los humanos. También pueden ver colores y su vista cubre 270 grados. Además, sus habilidades espaciales son sorprendentes. Pueden aprender los detalles precisos de un área de hasta 400 hectáreas. Los pavos realizan una variedad de sonidos diferentes, tales como ronroneos, gemidos y cacareos. Pero el famoso llamado de glu glu, que en realidad se llama cloqueo, solo lo realizan los machos durante la época de apareamiento, cuando cortejan a las hembras o compiten con otros machos. Las pavas, por su parte, emiten un sonido suave y musical que se asemeja a un purr. Los pavos machos cortejan a las hembras en grupos. Realizan una exhibición llamada la danza del pavo para atraer a las pavas. Esto implica extender las plumas, inflar el cuerpo y caminar alrededor de la hembra en círculos mientras hace el característico sonido, pero solo uno de ellos tendrá suerte esa noche. Una hembra en edad reproductiva puede poner hasta 12 huevos, uno al día, en un periodo de 2 semanas. Después, los huevos se incuban durante 28 días antes de que el pavo bebé vea la luz. Actualmente, la parte más apreciada del pavo es la carne blanca de la pechuga. Por eso los pavos en cautiverio son criados para producir pechugas grandes. Debido a esto, es imposible que los pavos fertilicen los huevos de las hembras de forma natural, así que se lleva a cabo por inseminación artificial. Los pavos pueden cambiar el color de la piel de su cabeza, de acuerdo a su estado emocional. Pueden variar entre blanco, rojo, azul y gris. Entre más intensos sean los colores, más intensas son sus emociones. El pedazo de piel que cubre el pico de los pavos machos se llama carúncula y se utiliza para encontrar la pareja adecuada. Las hembras prefieren machos con la carúncula más larga. La longitud de la carúncula también puede utilizarse para predecir el ganador de una competencia entre 2 machos. En un inicio,
el pavo fue llamado gallina de Indias por los colonos españoles, ya que, como todos sabemos, estos creyeron llegar a la India la primera vez que desembarcaron en América. Pero lo cierto es que, aunque los pavos parezcan unos pollos grandes, las dos especies se separaron hace más de 45 millones de años. Existen 6 subespecies de pavo salvaje, todas nativas de América del Norte. Un pavo adulto pesa entre 7 y 10 kilogramos. En su pecho tiene plumas largas, que parecen barbas, y alcanzan los 18 centímetros. Y tiene espolones afilados que sirven para pelear. Una pava adulta pesa alrededor de 3 a 5 kilogramos y no tiene barbas ni espolones. Otra manera certera de saber si un pavo es macho o hembra es revisando sus excrementos. Las heces del macho tienen forma de J, mientras que las de las hembras se parecen más a una espiral. Esto se debe a su anatomía. La cloaca de las hembras es más grande y elástica, porque por ahí también salen los huevos, así que permite que el excremento se enrosque y se agrupe formando bolitas. A principios del siglo XX, la caza de pavos alcanzó niveles tan altos que la especie Meleagris gallo pavo casi se extingue. Se calcula que la población mundial llegó a ser de menos de 30.000 aves y fue necesario implementar un programa de protección para rescatar la especie. La palabra inglesa turkey deriva del hecho de que cuando esta ave americana fue llevada a las mesas europeas, no fue muy bien recibida por los comensales, y para superar esta resistencia, los comerciantes hicieron pasar el pavo como originario de Turquía. Los pavos son seres sintientes, inteligentes y sensibles. Pueden experimentar una amplia gama de emociones, como el miedo, la alegría y la curiosidad. También pueden sentir dolor físico y tienen personalidades distintas. Ellos, como todos los animales, merecen nuestro respeto y protección, pero la industria avícola los trata como simples máquinas para producir carne. Lo mejor que puedes hacer para proteger a los pavos y otros animales explotados como alimento es dejarlos fuera de tu plato. Este video es patrocinado por ti. Comenta si te gustó para seguir haciendo videos relacionados. Y recuerda que nos ayudas mucho dejándonos tu like, compartiendo y por supuesto suscribiéndote al canal si no lo has hecho. Y si nos quieres apoyar aún más, puedes comprar algo de nuestra tienda en Colombia. Conoce todos los productos que tenemos para ti en nuestras redes. Pero si no estás en Colombia, no te preocupes, también tenemos ventas internacionales. Encuentra todos los enlaces en la descripción de este video.